Bueno, muy buenas tardes. La verdad me hubiera encantado predicar desde abajo, pero órdenes son órdenes. Y ustedes saben que tenemos unos pastores hermosos, maravillosos. Creo que en 2 días estaré poniendo unas fotos que las he llamado las marcas de un verdadero apóstol, ¿no? Luchamos tanto con toda la falsa enseñanza apostólica y se ha perdido crédito a lo verdadero, pero en estos días ayer, yo llegué el día jueves y ayer por la mañana bajamos para desayunar y el pastor Ralph estaba preparando nuestro desayuno. ¿Qué quieren comer? Tomé la foto y dije, voy a poner esto, cargando maletas, haciendo los huevos. Estas son las marcas de un verdadero apóstol. Eso va a derribar muchas cosas. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por todo este tiempo de dimensiones que ha sido hermoso. Gracias por retarnos, gracias por desafiarnos a una nueva dimensión y también a una nueva profundidad en ti. Pongo en tus manos este tiempo con las mujeres, pidiéndote, Señor, que penetres a nuestros corazones, nos levantes, nos animes a seguir el trabajo tan hermoso que tú has dado a cada una de pastoras, mujeres pastoras y líderes. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Orando, ¿qué podía yo compartir con ustedes? Hay tantas cosas que hay en el corazón que uno quisiera compartir con las mujeres pastoras y líderes que pudieran encenderse en una dimensión diferente, ser retadas. Orándole al Señor, yo voy a hablar ahora de algo que el Señor puso el año pasado en mi corazón, justo para compartir con pastores, acerca de la necesidad de 4 revelaciones en nuestra vida. 4 revelaciones que tienen que marcar en nosotros, quienes estamos amando y sirviendo al Señor, tienen que marcar un antes y un después. Leyendo el capítulo 3 de Éxodo, sé que el hermano que predicó a nosotros usó precisamente parte de este capítulo. El pastor Enrique Bremer ha usado algunos de los textos que voy a estar usando, pero yo he llegado a una conclusión que cuando Dios repite algo es porque Dios quiere que eso quede afirmado en nuestros corazones. Voy a hablar de 4 revelaciones necesarias, no que no estén en la palabra, pero que necesitan ser reveladas a nuestro corazón como mujeres de Dios. Y estas 4 revelaciones, que las voy a poner en el orden que aparecen aquí en este libro y que el Señor realmente me las dio, es porque van de una prioridad a otra prioridad. Cada una de las mujeres que estamos entregadas a la obra, al servicio del Señor, hay momentos que no son fáciles, como hemos escuchado. Hay momentos en que realmente muchas quisieran tirar la toalla, se sienten impotentes, se sienten que no es su lugar, desubicadas. Pueden ver a sus esposos que ellos sí, pero que nosotros no. Y yo quiero que abramos nuestro corazón y a través de estas 4 revelaciones enfocadas a nuestro corazón, recibidas, pueda haber un cambio en lo que muchas veces hemos estado pensando. Y en Éxodo capítulo 3 vamos a leer algunos versículos. Versículo 1 en adelante dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza,
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Todos conocemos que Moisés tuvo 3 etapas de 40 años, donde él estuvo en Egipto como príncipe, 40 años en el desierto de Madián, pastoreando las ovejas de Jetro su suegro, y 40 años donde él está llevando las ovejas de Dios a la tierra prometida. Esas 3 etapas de 40 marcaron mucho en la vida de Moisés. Pero aquí está el comienzo de su llamamiento. Y aquí es donde comenzamos a encontrar la primera revelación que tú y yo necesitamos tener para poder cumplir efectivamente de la manera correcta con el llamado de Dios. Y la primera revelación es la revelación de quién es Dios. Ayer el pastor Enrique Bremer estuvo hablándonos de la necesidad de conocer a Dios. Cada predicador ha tocado esto acerca de conocer a Dios. Usted dirá: pero si nosotros llevamos 30, 20 años, yo llevo 40 años de haber conocido a Dios. Y yo diría: usted nunca termina de conocer a Dios. Usted comenzó hace 40 años a conocer a Dios. Pero resulta que ese conocimiento se pudo haber quedado estancado y no avanza. Y la primera revelación que tú y yo necesitamos es saber quién es Dios. Los versículos que leímos, cuando Dios se le revela a través de la zarza, y cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios le habla, y de la forma como él se presenta es que le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí él se está revelando. Necesitaba él una revelación de Dios de una manera personal. Su madre, desde que estaba en el vientre, su madre cuando nació, cuando lo amamantó, cuando lo guardó, cuando luego lo crió por más de 5 años hasta llevarlo a la casa, al palacio del faraón, le tuvo que haber hablado: tú vas a servir al Dios de Israel, no es Isis, no es Osiris, te vas a vestir como egipcio, vas a hablar como egipcio, vas a comer como egipcio, vas a estudiar como egipcio, pero no eres egipcio, eres israelita y tu Dios es Jehová. Y ahora, después de 80 años, él se está encontrando con ese Dios, el Dios de sus padres, que sus papás le habían contado, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob viene a Moisés y se revela a Moisés. Y usted y yo necesitamos entender quién es Dios, conocer verdaderamente quién es Dios. Pastor Ralph estaba hablando acerca del pecado de la iglesia de Éfeso. Había perdido el primer amor. Y la iglesia de Éfeso, cuando usted estudia, se da cuenta de que esa iglesia fue una de las iglesias más maduras en el Nuevo Testamento. Fue una de las iglesias realmente, las características de Apocalipsis, dice que ellos eran celosos de la doctrina, que ellos hacían una obra de apostolado increíble.
dice que ellos cuidaban y estaban mirando a los que se decían ser apóstoles. Y cuando usted ve la descripción de lo que esta iglesia hacía, cubría muchas cosas que eran maravillosas. Pero cuando vamos a la carta que él escribe a esta iglesia, Pablo escribe Efesios. A mí me gusta mucho esta carta, es una de las cartas más preciosas. Y algo muy lindo es que en el versículo 15, Pablo intercede por esta iglesia. Del versículo 15 al versículo 23 tenemos la intercesión de Pablo por la iglesia de Éfeso. Aquí en esta intercesión, él ora por 3 aspectos de esta iglesia. Él clama porque Pablo era un apóstol con un corazón increíble, un hombre que vivía pendiente del lugar de las personas que Dios le había dado, no las olvidaba. Él oraba desde la cárcel, él vivió una vida de pastoreo a distancia y no tenía WhatsApp, no existía Face, no existía Instagram, no existía nada. Escribía a mano y eran páginas y páginas como es esta epístola a los Efesios. Pero aquí en el versículo 15 está el primer clamor de Pablo por esta iglesia. Y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, o sea, era una intercesión continua, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí viene el propósito de su intercesión para, versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Estamos hablando de una iglesia madura. Estamos hablando de una iglesia que tenía una doctrina maravillosa. Una iglesia que se movía en muchos campos. Y él está clamando, a pesar de lo que se consideraba una iglesia madura, dice: yo oro que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de los dones espirituales, no, en el conocimiento de Él. Que ustedes lo puedan conocer. Está hablando un hombre que tenía una dimensión de conocimiento de Dios muy profunda. Porque el conocimiento de Dios te va a llevar a la pasión por Dios. Tú no puedes amar lo que no conoces. Pero tú llegas a enamorarte y amar cuando día a día que a Él le encanta revelarse, dejarse encontrar por nosotros en cada meditación de la palabra, en cada circunstancia de nuestra vida. Cuando tú comienzas a encender tu corazón de un amor y una pasión por Dios, no hay trabajo en Él que se haga pesado. Aún estaremos dispuestos a recorrer muchas, pero muchas millas extras. Y Él está pidiendo: yo quiero que ustedes como iglesia tengan la revelación. Y Dios les dé la sabiduría para poder ir a una revelación profunda. Que no la consigues en una predicación. Pero que Él está dispuesto a revelarse a tu vida. Cuando tú vas a Oseas capítulo 6, el profeta ha acabado de exhortar al pueblo de Israel por haberse apartado de los caminos del Señor. Y el profeta les está diciendo realmente cómo está el corazón de Dios. Cuando el pueblo recibe la exhortación y sabe que sí, que de verdad le ha fallado a Dios, ellos vuelven. El capítulo 6 del libro de Oseas, versículo 1 en adelante, el pueblo es el que responde y dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará
y viviremos delante de Él. Está hablando proféticamente, pero ellos no saben. Ellos están hablando de ellos. Verso 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros. Y mire la metáfora que usa, como la lluvia temprana y tardía a la tierra. Y yo quiero dejar esto bien afirmado. ¿Por qué nos cansamos? No que físicamente no nos cansemos, nos vamos a cansar, pero es un cansancio diferente. Pero ¿por qué nos cansamos del llamado y de la obra que está haciendo? Porque nuestros corazones no están encendidos con la pasión de Dios. Cuando usted ama a alguien apasionadamente, usted recorre la milla extra, no le importa nada. Cuando usted ama a Dios, no importa. Usted la da toda y aún le parece poco. ¿Sabe por qué? Porque es ese conocimiento de Él lo que realmente te lleva a una pasión por Él. A una pasión. Y Israel dijo, nosotros conoceremos, pero proseguiremos conociéndole. Uno nunca termina de conocer a Dios. Uno llega a un momento en que lo ve manifestarse y tu fuego por Él se enciende, pero después hay otra revelación. Y es por eso que lo podemos conocer en las diferentes facetas de sus nombres, que Él te sanó. Yo fui sanada de un cáncer, así es que yo vivo agradecida con Dios, mi sanador, que Él proveyó cuando menos esperábamos y cuando las cosas se complicaron, y luego Él vino en una manifestación, usó XY, personas que no tenían ni idea, y llegó, y Él se manifiesta como el Jehová Jireh, el que provee, como el consolador cuando tú sientes soledad, depresión, y luego viene Él y hay un toque. En estos días murió una mujer que amamos mucho, Susan y yo hemos compartido mucho en la iglesia en la ciudad de Sincelejo, en Colombia, y esta mujer realmente ha sido un tesoro, fue un tesoro para nuestro corazón. Tuve el privilegio de pastorearla y de mentorearla en los últimos 6 años muy de cerca. Su esposo, y murió la semana pasada de un cáncer tremendo, y hubo mucho dolor en el corazón. Pero cuando hablé con su esposo, que es un hijo espiritual, él lloraba y él decía, el Señor me preparó. En la época más dura, cuando los médicos fueron a Bogotá y los médicos dijeron ya no hay nada que hacer, dice, esa noche que llegué desconsolado al hotel, que estaba tan solo, allí llorando y gimiendo, Él vino, Él me tocó, y Él llorando dijo, y me besó. Y Él estaba pidiendo la sanidad de su esposa, pero Él vino anticipadamente antes de llevársela. Y ese toque de Dios lo consoló y en cierta manera lo preparó para 3 días después ella parte con el Señor. Y son cosas que quedan aquí y son detalles de Él. Susan y yo estábamos hace que como 12 días estábamos predicando en Suecia. Fuimos al 90 aniversario de nuestra iglesia madre, de la iglesia Filadelfia en Colombia. Nosotros vamos a cumplir casi 50 años, nuestra iglesia madre en Colombia va a cumplir 50 años, y por primera vez nuestra pastora llevó un equipo para Suecia, la iglesia que la envió a ella como misionera. Fueron días maravillosos, quedamos enamoradas de ese país, de los suecos, de la iglesia. Fue muy lindo, y compartir lo que realmente ellos fueron de bendición para Colombia a través de una mujer pequeñita,
que usted la ve y usted dice, no, pues no, pero es una mujer valiente. A Gladys Elbord la llamaron la pequeña gran mujer de la China, y Susan y yo la llamamos la pequeña gran mujer de Colombia. Es muy valiente. Y ya de regreso habíamos tenido que hacer 2 horas por carro hasta llegar a Estocolmo. De Estocolmo nos tocó esperar y luego tomar el avión para Londres, que fueron casi 3 horas, y luego llegar a Londres para tomar 12 horas de vuelo a Colombia, todo de corrido. Estábamos cansadas y no viajábamos en nuestra aerolínea que nos asciende, así es que íbamos en lo normal. Pero mire cómo es Dios. En ese cansancio que íbamos, subimos al avión, en Avianca veníamos para Colombia, y entramos y estaban 2 auxiliares de vuelo recibiendo la gente, como siempre lo hacen. Y entonces una de las auxiliares de vuelo me dice, eres la pastora Ina, no lo puedo creer, no, qué bendición, me abrazó, me besó, yo te amo. Bueno, siéntense, ¿dónde están allí? Ya, en 3 minutos vino y dijo, pasen a primera clase. Así es que nosotros, sin pagar primera clase, sin nada, veníamos cómodas 12 horas en un avión de Avianca que tiene camas. En lugar de asientos puedes poner tu cama. Fuimos atendidas como reinas. Los otros de primera clase nos miraban porque a cada rato estaba allí la auxiliar de vuelo pidiendo que orara, haciendo esto. Y decía, bueno, ¿quiénes son las que van allí? Hijas del rey, embajadoras del reino de Dios. Gloria al Señor, porque Él se revela, Él se manifiesta y lo conocemos y lo amamos. Y es que hay algo muy importante: tú y yo no podemos dar a conocer lo que realmente no conocemos. Necesitamos conocerlo y necesitamos darlo a conocer. La segunda revelación que yo quiero que usted mire en este pasaje de Éxodo es, primero, la revelación de quién es Él. La segunda revelación que encontramos es la revelación del propósito de Dios que tenía para Moisés. Versículo 9 y versículo 10 dice, una vez que ya se manifestó Él, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para. Siempre que tú encuentres un para en la Biblia, vas a encontrar que ese para te lleva a un propósito. Dice, para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Y aquí en el versículo 9 y 10, en esa manifestación de su presencia, Él le está explicando, es el tiempo, y el pueblo ha clamado, y yo he visto la opresión, y yo he visto la esclavitud, y yo he visto el dolor de mis hijos, y yo he visto, y es el tiempo de la liberación, porque se cumplían 430 años de los cuales Dios le había hablado a Abraham en Génesis 15, y ahora estaba tomando a su siervo, quien lideraría la salida de Egipto. Y entonces le dice, yo te he llamado para, tu trabajo ahora es sacar a mi pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Su propósito, el propósito para el cual Dios llamó a Moisés. Allí se lo dijo muy claro, una revelación del propósito de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 6 y versículo 15, que veíamos con el pastor Enrique Bremer, recuerde que Pablo lo primero que dijo en el encuentro de Damasco fue, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús se le revela. Pero la segunda pregunta que él hace, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor, a través de Ananías, le revela el propósito para el cual Él le está llamando. Ese encuentro en Damasco era
para decirle: yo no te he llamado para que persigas a mi iglesia, yo no te he llamado para que te conviertas en el más grande de los fariseos, yo te he llamado para que tú vayas y prediques a los gentiles y que tú lleves el conocimiento mío a los gentiles. Es por eso que Pablo en la carta a los Gálatas, él, en el capítulo 1, en el versículo 15, Pablo describe ese propósito de una manera hermosa. Él dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire lo que le está hablando. Este era un fariseo convertido y él está conectándose y dice: desde el vientre Dios me apartó, y por su gracia, desde que yo estaba en el vientre, Dios me llamó a mí por su gracia. Versículo 16: y le aplació revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ahora, aquí yo conecto las dos revelaciones. Pablo está diciendo acerca del propósito de él, para lo cual Dios lo había llamado. Él sabía, la tenía clara, para qué Dios lo llamó. Y él dice, se reveló a mí. Porque no podemos desarrollar un ministerio efectivo sin esa revelación. Es que vamos a hablar de Él, vamos a vivir para Él, lo vamos a mostrar a Él. Nuestra vida tiene que ser Él, nuestro hablar tiene que ser Él, nuestro caminar tiene que ser Él. Por donde tú vayas, la gente no tiene que verte a ti, tiene que verlo a Él. Y cuando tú hables de Él, realmente es una coherencia, una confirmación. Es que lo muestras porque lo conoces, lo amas, hay una pasión en ti. Él se ha revelado a ti y ahora te ha revelado su propósito para el cual Él te llamó. Qué hermoso, ¿cierto? Y Pablo dice: Él me apartó, Él me escogió, Él se me reveló, Él me instruyó para que yo le diese a conocer. No, el amor está en 1:18 de Efesios. Y Pablo dice: oro para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Ahí está otro para, que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. De una frase que hay que revaluarla: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Eso es mentira. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y esa mujer eres tú. Por si acaso no sabes, ¿cuántas pastoras hay aquí? Levanten su mano. Muy bien, téngala levantada, voltee y mire a su hermana que tiene al lado y dígale: esa mujer eres tú. Tú tienes un llamado de Dios tan claro y tan preciso. Y Pablo oraba no solamente una revelación en el conocimiento de Él, sino una revelación. Tú no estás pastoreando por circunstancias, por casualidades, porque hay un llamado en tu vida. Y lo más hermoso es que realmente Dios siempre alinea su llamado con los dones que Él te ha dado. Él te ha dado dones. Cada uno de nosotros tenemos dones naturales, dones espirituales. Yo miro a Abigail, es un don prominente en ella, su voz, la gracia para dirigir. Ahora está pastoreando y ahora ese don va con otros dones que Dios le ha dado, también de enseñanza y de todo. Y por eso en Efesios capítulo 2, en el versículo 10, Pablo está hablando de que no somos salvos por obras, sino por fe. Y el verso 10 dice: porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para propósito, diga,
para propósito, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Está hablando de tu propósito, está hablando de tus dones, está hablando de un liderazgo que Dios preparó, que no lo puedes dejar porque, como decía el pastor Ralph, es irrevocable. Y si tú miras tus dones, hablándolo humildemente, porque si somos humildes vamos a tener que también reconocer lo que somos, o bueno o malo. Y si tú miras tus dones, las capacidades que Dios te ha dado, vas a ver que están alineadas con el llamado de Dios. Yo recuerdo que desde los 4 años a mí me llamaban a declamar. Una poesía muy común que creo que muchos la saben: manecita rosadita, muy experta, yo te haré para que hagas buenas letras y no manches el papel. Y cada vez que se presentaba algo en el colegio, siempre me estaban llamando. Y cuando yo miro hacia atrás, ¿sabes? Yo digo, sí, Señor, ahí estaba, ahí estaba. Cuando yo me convierto al Señor, mi pasión a los 8 días de convertida era un día poder predicar esta palabra. No tenía ni idea de nada, todavía era católica. Pero un pastor evangélico iba a enseñarnos la Biblia a casa, porque no queríamos que nos cambiara de religión. Y yo veía que ese hombre era un hombre que no tenía sino la primaria, pero era un hombre tan sabio, porque yo lo acribillaba a preguntas. Yo tenía tantos interrogantes que yo le decía, bueno, pastor Carlos, ¿y qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y este hombre, que no tenía sino hasta 5º de primaria, él llevaba su Biblia marcada, rayada, gastada. Y éramos 4 personas a las que, bueno, podemos decir ahora, mentoreé al espejo. Y yo decía, ¿cuándo será que yo esté diciendo, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice? Se convirtió en una pasión. Yo anoté todo, yo escribí todo. Yo tenía hambre de esto, pasión por esto. Hace unos días estábamos desayunando con uno de nuestros nietos que tiene 11 años, Juan José. Y él es muy inteligente, así como su abuela. No. Pero es muy inteligente y es un evangelista impresionante, ¿no? Y entonces, a los 3 meses, yo prediqué en una escuela pública a 500 jóvenes y niños, y después a los profesores marxistas, leninistas, socialistas, de izquierda y requete izquierda. Y hasta allí recordé, y sí, era una pasión. En mi vida eso fue una pasión y se alinea con los dones naturales que Dios realmente me dio. Y cada una de nosotros aquí tiene dones hermosos, que no necesariamente son predicación, son organización. Pastora Dana es una maestra de la palabra, pero es una excelente administradora. No le escapa nada. Ella parece que tuviera un radar. Todo lo tiene perfectamente calculado, como dice el Chavo del 8. La admiro realmente. Su don fuertísimo es administración, aparte de ser maestra de la palabra. Entonces encontramos la revelación de quién es Él, la revelación del propósito de Dios en tu vida. Y a veces yo encuentro pastoras que todavía no saben realmente cuál es su propósito. Líderes que todavía no saben y están pidiendo, ora para que Dios te revele. No, eso no me lo tiene que revelar a mí, te lo tiene que revelar a ti. Cuando un profeta te habla de tu llamado, es una confirmación de lo que Dios ya realmente ha hablado a tu corazón. Entonces, Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová.
Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto es hermoso, porque Él se revela a nosotros, Él revela su propósito a nosotros, y Él no te dice: vas y haz la obra y defiéndete como sea. Él equipa aquí a Moisés. Ante el poder de Dios, los temores de Moisés van a desaparecer. Porque aquí él se está dando cuenta que no es con su fuerza ni con su capacidad, a pesar de que había sido educado en la mejor universidad de los egipcios, sino que era el poder de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Échala al suelo, se convierte en una culebra. Tómala por la cola. ¿Quién dijo que una culebra se coge por la cola? La culebra nunca se coge por la cola, se coge por la cabeza. Ahora, no es que yo coja la culebra, jamás. Yo voy lejos de la culebra, lo más que tú puedas imaginarte, pero es lo lógico. Pero era para mostrar su poder. Cuando él volvió a tener la vara, ya no era la vara de Moisés, ya era la vara de Dios. Y con esa vara él abrió el mar, con esa vara golpeó la roca, con esa vara clamó por los milagros, con esa vara peleó desde la montaña, Josué abajo y él arriba, clamando cuando tuvo que enfrentar a sus enemigos, a Amalek. Y buenas noticias, tú necesitas saber que solas no podemos. Nada, ni una consejería, solas no podemos lidiar con el corazón de las ovejas. Son obstinadas, son rebeldes, igual que nosotras. Pero es con el poder y la unción de Dios. Y eso es lo que él le está diciendo: con esa vara, Moisés, con mi poder, para que sepas que no es tu vara sino mi vara, tú vas a ver mi gloria y el pueblo, y ese va a ser el respaldo para que te crean, porque eso es lo que realmente pasa. Y es lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos después de que resucitó, que estuvo 40 días con ellos, y luego les dijo: es tiempo que yo ya suba a los cielos, pero ustedes no van a quedar desamparados. Ustedes van a esperar, no se vayan de Jerusalén, no empiecen a predicar hasta que sean investidos de poder de lo alto. Hechos 1, 4 y 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2, versículo 1 al 4, está la manifestación de esa promesa el día de Pentecostés. Hechos 2, de allí para adelante vemos a un Pedro temeroso pararse ante una multitud, predicar un mensaje lleno de homilética, de hermenéutica, que jamás pasó por un seminario bíblico. La gente estaba aterrada. ¿Qué es esto? Dios mío. Con coraje no temió a la cárcel, porque el poder de Dios estaba en él. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 12. Y cuando dice que los enfermos eran sacados a las calles para que por lo menos la sombra de Pedro sanara a los enfermos. La unción estaba hasta en la sombra. No vemos porque no creemos. No vemos porque no tocamos. Esperamos una cruzada cada 10 años para llevar a los enfermos con cáncer, cuando tú no tienes que esperar
Pon la mano sobre tus ovejas, ora por ellas, ministralas con el poder de Dios, impárteles la restauración, la sanidad, ora por ellos. Pero quién sabe si Dios me va a usar. Es que tú no eres, es Dios el que sana. Tú solamente pones tu mano para representar y obedecer, pero Él es el que hace la obra más increíble. Cuando Dios sanó mi vida del cáncer del riñón, Dios no usó ninguno de los grandes evangelistas de sanidad de mi nación. Es más, querían llevarme. Todos querían, vamos al viernes de milagro de allá, y por supuesto yo quería ir, pero Dios me habló claro y Dios me dijo: no, si tú me crees, vas a ver la gloria de Dios. Pídele a tus líderes, pídele a tu familia que oren por ti. Ellos oraron, ellos ayunaron y oraron por mí, y Él me dijo: porque yo voy a hacer una obra grande en ti, y la gloria la quiero yo, no que otro hombre. Eres una figura pública y van a ponerte, y yo quiero mi gloria. Y yo quiero que tú sepas, Dios me sanó, tú sabes, de un cáncer hace 14 años. Aquí estoy con un solo riñón, más vivita que nunca. Mi riñón funciona por 3. Dios mío, he hecho las cosas que jamás en mi vida antes había hecho. Pero Dios usó mis nietos que estaban pequeñitos. Dios usó a mi amiga Susan. Dios usó a mi esposo. Dios usó a la niña que trabaja con nosotros. Dios usó a nuestros líderes de la casa del Padre. Y Dios tomó su gloria porque Él lo hizo. Alabado sea Dios. Usted y yo necesitamos movernos en la tercera revelación. Y vuelvo a Efesios 1, porque es el tercer clamor de Pablo en esa intercesión poderosa por esta iglesia. Oro que ustedes tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Oro que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es el llamado, la esperanza que hay en vosotros. Y el versículo 19 comienza su tercer clamor, y su tercer clamor es precisamente sobre este punto, la revelación del poder de Dios. Y dice el versículo 19: y oro que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y si tiene la Biblia abierta, léalo conmigo y tómelo para usted y diga: sobre la cual ese poder de su fuerza operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza. ¿A quién? La cual es su cuerpo. Usted y yo somos la iglesia. Ese poder que resucitó de los muertos a Jesús está con nosotros. El poder del Espíritu Santo. Él quiere ver una iglesia gloriosa en este tiempo donde las tinieblas están llegando. Él quiere ver una iglesia gloriosa, una iglesia que lo exalte, una iglesia que le dé gloria a Él, una iglesia que lo reconozca, que lo adore, pero una iglesia que funcione como funcionaba la iglesia primitiva, que un Felipe servía las mesas y después fue protagonista de un avivamiento en Samaria. Dios puede usar tu vida para ver milagros y para ver maravillas. La humanidad está enferma. En la iglesia hay enfermedad, en la iglesia hay opresión, en la iglesia hay depresión, en la iglesia hay muerte. Levántate, ministra en ese nombre y en ese poder, y veremos su gloria. Y la última revelación, repita conmigo: número 1, la revelación de quién es Él. Número 2, diga: la revelación del propósito de Dios en mi vida. Diga: número 3, la revelación de su poder manifestado a través de mi vida. Y la cuarta y última revelación que tú y yo necesitamos
en la revelación de ti mismo, de tu propio corazón. Éxodo 4. Después de recoger la vara, versículo 6, Éxodo 4, 6, le dijo además Jehová a Moisés: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Antes de usarlo, aunque ya le había dado su poder, le había llevado a entender su llamado, se le había dado las primeras manifestaciones de quién es él. Ahora le está diciendo: mete tu mano en tu corazón. Sácala, Moisés. Estaba llena de lepra. La lepra es símbolo de pecado. Y necesitamos una revelación de nuestro propio corazón. Moisés se asustó. Por eso le dice: vuélvela a meter. Pero necesitamos ser confrontados. Por eso es tan importante su revelación. Porque en su revelación tú y yo somos confrontados. Estando en el liderazgo, liderando a otros, la naturaleza carnal te lleva a compararte con tus discípulos, con tus ovejas o con otros, con siervos. Y podemos caer tristemente en el orgullo de decir: somos mejores. Gracias a Dios yo no he caído. Pero jamás puedes decir eso. Debemos decir: Señor, guárdanos, porque la carne es débil. No podemos condenar a otros. Pero qué tantas cosas podían haber en el corazón de Moisés. Qué tantas cosas pueden haber en nuestros corazones. Me gusta cuando Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1, el escritor a los Hebreos nos está invitando a correr la carrera del ministerio, del llamado de Dios, de la vida cristiana. Y dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Posiblemente usted dirá: no, pecado no tengo. Lo que consideramos para nosotros que es pecado. Pero hay pesos. Hay en nuestros corazones inseguridades que las tapamos con seguridades que nos esclavizan. Complejos de inferioridad que los tapamos con un complejo de superioridad. Hay palabras que nos marcaron y nos etiquetaron y que nos restan valor. Hay situaciones de rechazo que nos sentimos no aceptadas por la misma congregación que pastoreamos o la misma gente que lideramos. Hay raíces de amargura. Hay todavía falta de perdón, resentimiento. Hay pecado sexual. La pornografía no solamente se da en los hombres, se da también en las mujeres. Hay tantas cosas que por eso necesitamos una revelación de nosotros mismos. Y es por eso
tan importante tener gente con la cual podamos abrir nuestro corazón y mostrarnos cómo somos, sabiendo que no nos van a condenar, pero que nos van a ayudar. Una revelación de quién es Él. Una revelación de tu llamado. Una revelación de su poder. Y una revelación de nuestro corazón, como está con Él. Cierro para reconciliar todo esto con Isaías. Isaías reconcilia todo esto en el capítulo 6. Y déjemelo leerlo. Y dice que en el año que murió el rey Usías, versículo 1 en adelante, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, que se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre, mire esto, de labios inmundos, y he habitado en medio de gente de labios inmundos, y ahora han visto mis ojos al Rey. Era un profeta. En el capítulo 5 él está profetizando a la nación. ¿Cómo que no había visto a Dios? ¿Cuándo vio a Dios? Cuando muere Usías. ¿Cuándo ve a Dios? Cuando él entra en el templo para pedir: Señor, ¿qué va a pasar con la nación? Usías murió. Usías fue un rey poderoso. Usías gobernó 53 años. Usías llevó a la nación a un poderío militar, económico increíble. Y ahora era primo de Isaías. Y ahora se le fue a Usías. Se le fue todo, se le fue la vida. Y él entra al templo para decir: ¿ahora qué va a pasar con la nación si murió Usías? Y allí Dios lo estaba esperando, sentado en un trono más grande que el de Usías, con unas faldas más largas que las de Usías, diciéndole: Usías murió, pero yo viviré eternamente y reinaré eternamente. Y es increíble, en esa revelación que él tiene de Dios, en esa maravillosa revelación, él tiene una revelación de él, y él dice: ay de mí. Y conoce su corazón. Qué increíble. Ese profeta tan maravilloso, hasta aquí tiene un encuentro. Ya ha estado en el ministerio, pero hasta aquí tiene un encuentro. Ay de mí, que soy hombre pecador. Y en Dios dio sus manos, purificó la herramienta de su trabajo profética. Y luego se oyó una voz que dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dice: heme aquí, envíame a mí. Encontró una revelación de Dios. Encontró una revelación de su llamado. Encontró una revelación del poder de Dios y de la santidad de Dios. Y encontró una revelación de su propio corazón. Póngase en pie, por favor. Gracias, Señor. Allí donde usted está, yo quiero que estas 4 revelaciones queden en su mente y queden en su corazón trabajando. Ponga su mano aquí en su corazón por un momento. Padre, te damos gracias. Hoy, Señor, yo te pido que esta palabra pueda penetrar profundamente en el corazón de cada mujer hermosa, de cada mujer preciosa que tú has traído. Señor, oro que se caigan tantas mentiras, tantos paradigmas, tantas obras del enemigo, queriendo quitar el valor del llamado, la realidad de un llamado. Señor, oro que en esta tarde se quiten los velos de nuestra mente para poder entender, Señor, esta dimensión de estas 4 revelaciones. Y Señor, yo te pido que en los días que vienen haya una revelación tuya. Señor, sal al encuentro
de ellas, a través de tu palabra, a través de cualquier circunstancia, que ellas te puedan ver. Quita toda religiosidad, quita todo legalismo, Señor, porque la religión da una imagen pálida de ti, pero tu revelación nos muestra quién eres y nos hace apasionarnos por ti y amarte a ti. Revélales, Señor, afirma sus llamados, afirma sus dones, el poder y la unción, y Señor, llévanos a ser confrontadas con las áreas de nuestra vida que no están en línea contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.